Mi esposo, que era un hombre muy codicioso, me exigió que le diera el auto de mis sueños y todos mis ahorros para saldar sus deudas de juego. Cuando me negué, me dio una bofetada y me gritó: ¿Cómo te atreves a desobedecer mis órdenes? Mi suegra también estaba en mi contra y quería que me echaran de la casa en secreto. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Así que planeé una venganza, y al día siguiente, cuando se despertaron, les tenía preparada una sorpresa que jamás olvidarían. Me llamo Eleanor Carter, y hubo un tiempo en el que pensé que mi vida era perfecta. Tenía un esposo amoroso, una casa hermosa y sueños de un futuro lleno de felicidad. Pero la vida siempre encuentra la manera de abrirte los ojos y mostrarte verdades que preferirías no saber. Conocí a Henry Carter en mi último año de universidad. Él era todo lo que pensé que quería: encantador, atento y lleno de promesas. Me decía que yo era el amor de su vida, la mujer que había estado esperando. Yo tenía 26 años y le creí con todo mi corazón. Nos casamos rápidamente, envueltos en un torbellino de romance. Realmente pensé que había encontrado mi felices para siempre. Pero las cosas empezaron a cambiar en cuanto nos mudamos. Irnos a vivir a la casa familiar de Henry, en Dallas, no fue mi elección. Pero Henry insistió, diciendo que era algo temporal, solo mientras ahorrábamos para comprar un lugar propio. Lo que yo no sabía es que su madre, Sylvia Carter, gobernaba esa casa, y a Henry, como una dictadora. Sylvia era el tipo de mujer que, Sylvia, mi suegra, siempre tenía que tener el control. Tendría unos 50 años, era una agente inmobiliaria muy experimentada, con una lengua afilada y un carácter aún peor. Desde el principio, dejó claro que no creía que yo fuera lo suficientemente buena para su hijo. Criticaba todo: mi ropa, mi comida y hasta mi forma de hablar. Henry se merece algo mejor, decía con una leve sonrisa, como si yo ni siquiera estuviera presente. Al principio traté de ser educada. Me repetía que esa era solo su forma de ser, que con el tiempo se encariñaría conmigo. Pero nunca lo hizo. Al contrario, sus comentarios se volvieron más crueles y su manipulación, más descarada. Cada vez que yo no estaba cerca, acorralaba a Henry y le llenaba la cabeza de dudas sobre mí. Eleanor es demasiado joven para entender lo que es la responsabilidad. Te está frenando, le decía. Lo que más me dolía no era lo que ella decía, sino cómo reaccionaba Henry. Nunca me defendió. Ni una sola vez. Cuando Sylvia decía algo cruel, él solo miraba hacia otro lado, fingiendo no escuchar. Y cuando yo lo enfrentaba, se encogía de hombros y decía: así es mi mamá. No lo tomes personal. Pero sí era personal. Cada palabra, cada mirada, me lastimaba más de lo que quería admitir. A pesar de todo, me aferré. Me repetía que las cosas mejorarían, que amaba a Henry, y que nuestro amor sería suficiente para superar cualquier cosa. Estaba equivocada. El punto de quiebre llegó a los 2 años de casados. Henry siempre había sido un poco descuidado con el dinero, pero no me di cuenta de lo grave que era hasta que una noche llegó a casa pálido y nervioso. Supe de inmediato que algo andaba mal. Tenemos que hablar, dijo, evitando mirarme a los ojos. Entonces me confesó que había tomado malas decisiones apostando. Había pedido dinero prestado a personas a las que no debía, y ahora estaba en serios problemas. Debía decenas de miles de dólares, y los acreedores estaban exigiendo el pago inmediato. Necesito tu ayuda, Eleanor, dijo Henry. Te pido que vendas tu auto y me des tus ahorros. Es la única forma en que podemos solucionar esto. Lo miré con incredulidad. Mi auto no era solo un auto, era mi sueño, algo por lo que había trabajado tan duro. Mis ahorros estaban destinados a nuestro futuro, para la casa que queríamos comprar. ¿Cómo se atrevía a pedirme que renunciara a todo para limpiar su desastre? No, dije firmemente. No lo haré. Ya he sacrificado mucho, Henry. Tienes que responsabilizarte de tus propias acciones. Su rostro cambió, se oscureció. Nunca lo había visto así antes.
No te atrevas a hablarme de esa manera, que espetó. Soy tu esposo, se supone que debes apoyarme. ¿Apoyarte?, le respondí. Todo lo que he hecho es apoyarte, pero esto es demasiado. Has dejado que tu madre me humille, y ahora quieres que arregle tus errores. No, Henry, no lo haré. Y entonces sucedió. Me dio una bofetada tan fuerte que retrocedí un paso. Por un momento, no podía respirar del impacto. El dolor físico era abrumador, pero lo que más dolía era la traición. Ni siquiera se disculpó. Solo se quedó allí, con el rostro lleno de ira y vergüenza. Esa noche me encerré en el baño. Me miré al espejo, mi mejilla estaba roja e hinchada, pero ese no era el peor dolor. Era el dolor de darme cuenta de que el hombre que creía amar se había convertido en un extraño, en un cobarde. Algo dentro de mí se rompió esa noche. Pero, en su lugar, algo nuevo comenzó a crecer, un fuego, una determinación que no sabía que tenía. No iba a dejar que Henry ni su madre me destruyeran. Estaba cansada de ser su víctima. Tomé una decisión en ese momento: recuperaría el control de mi vida y les haría pagar por todo lo que me habían hecho. Después de esa noche, algo cambió en mí. Ya no era la misma Eleanor Carter que se callaba ante los insultos de Sylvia o que le suplicaba a Henry que la respetara. Me di cuenta de que no podía contar con nadie más para defenderme. Si quería recuperar mi vida, tenía que luchar por ella yo misma. Y estaba decidida a hacerlo. En los días que siguieron, actué como si todo estuviera normal. La bofetada de Henry me había sacudido hasta el fondo, pero no dejé que lo notara. Quizás pensó que lo había perdonado, o tal vez no le importaba en absoluto. Sabía que, si quería salir de este desastre, tenía que jugar mis cartas con cuidado. Lo último que necesitaba era que él o Sylvia sospecharan de lo que estaba planeando. Empecé poco a poco, reuniendo evidencia, pieza por pieza. Sylvia siempre había presumido de su éxito en bienes raíces. Le encantaba alardear de sus negocios y conexiones, especialmente durante las cenas que organizaba con lujo y extravagancia. Lo que no se daba cuenta era de cuánto revelaba mientras trataba de impresionar a sus invitados. Una noche, mientras servía el postre, la escuché hablar sobre los trucos de contabilidad creativa que usaba para no pagar impuestos sobre sus comisiones. El IRS ni cuenta se da si sabes cómo mover las cosas, dijo con una sonrisa burlona, copa de vino en mano. Fingí que no escuchaba, pero mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Si Sylvia estaba metida en fraude fiscal, tenía que haber pruebas en alguna parte. Empecé a prestar más atención a su oficina. Sylvia tenía la costumbre de dejar papeles regados por su escritorio, y yo tomaba notas mentales cada vez que veía algo interesante. Un día, mientras ella estaba ocupada en una exhibición de propiedades, logré entrar a su oficina a escondidas. Revisé rápidamente y tomé fotografías de algunos documentos importantes. En ese momento, los documentos que había tomado no tenían mucho sentido para mí. Había números y códigos garabateados en los márgenes, pero pensé que podrían ser útiles más adelante. Mientras tanto, comencé a documentar el comportamiento de Henry. Sabía que no era suficiente exponer a Sylvia. También necesitaba mostrarle al mundo quién era realmente Henry. Cada vez que me gritaba o me amenazaba, lo grababa con mi teléfono. Tomaba fotografías de los moretones que me dejaba y guardaba capturas de pantalla de los mensajes de texto donde me culpaba por sus problemas. Revivir esos momentos fue doloroso, pero sabía que esa evidencia sería mi armadura cuando llegara el momento de luchar. Sin embargo, no podía hacer esto sola. Fue entonces cuando decidí acercarme al detective Marcus Hill. Lo había conocido unos años atrás a través de un amigo, y recordaba que era alguien que realmente se preocupaba por la justicia. Contarle todo fue aterrador: el abuso, el fraude, la traición, pero él escuchó pacientemente y tomó notas mientras yo le abría mi corazón. «Estás haciendo lo correcto, Eleanor», dijo con una voz firme y tranquilizadora. «Lo sé», respondí, «ya no les tengo miedo». Con la guía de Marcus, comencé a construir mi caso. Me explicó cómo podíamos usar la evidencia que había reunido para iniciar una investigación contra el negocio de Sylvia.
También me animó a solicitar el divorcio y presentar cargos contra Henry por violencia doméstica. La violencia que viví me había dejado marcada. Al principio, me sentía abrumada, como si estuviera al pie de una montaña que no sabía cómo escalar, pero Marcus me recordó que no estaba sola. Paso a paso, Eleanor, dijo, los derribaremos juntos. El primer paso fue filtrar el fraude fiscal de Silvia a las autoridades. Envié las fotos de sus documentos al IRS de forma anónima, junto con una carta detallada explicando sus planes. Me aseguré de incluir solo la información suficiente para despertar su interés, sin revelar que yo era la fuente. No quería que Silvia sospechara de mí, al menos no todavía. El siguiente paso fue solicitar el divorcio. Tener esa conversación con Henry fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me miró con una mezcla de enojo e incredulidad mientras le entregaba los papeles. No puedes estar hablando en serio, dijo, levantando la voz. Eres mi esposa. Se supone que debemos arreglar esto juntos. ¿Arreglar esto? Respondí con la voz temblorosa. ¿Crees que puedo arreglar todo después de lo que has hecho? Me golpeaste, Henry. Dejaste que tu madre me tratara como basura. Has mentido, apostado y destruido todo lo que teníamos. Ya terminé. Su respuesta fue fría y venenosa. Te vas a arrepentir de esto, Eleanor. ¿Crees que eres mejor que yo? Veamos qué tan lejos llegas sin mí. Me alejé de esa conversación sintiéndome como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez en años, me sentí libre, pero todavía no había terminado. Silvia seguía sin tener idea de lo que se avecinaba, y yo tenía la intención de mantenerlo así mientras se desarrollaba la investigación del IRS. Mientras tanto, trabajé en estrecha colaboración con Marcus para asegurarme de que mi evidencia contra Henry fuera sólida. Quería que todo estuviera en su lugar cuando llegara el momento de enfrentar la verdad. Quería que el mundo viera a Henry por lo que realmente era, un hombre egoísta y abusivo que no merecía el poder que creía tener sobre mí. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que todo saliera a la luz, pero estaba dispuesta a esperar. Había pasado años sufriendo en silencio, pero eso ya se había acabado. Esta vez, tenía el control. No solo iba a sobrevivir, iba a ganar. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparación y anticipación. Sabía que derrotar a Silvia y a Henry no sucedería de la noche a la mañana, pero cada evidencia que reunía me acercaba más a mi objetivo. El IRS ya había comenzado su investigación sobre el fraude inmobiliario de Silvia. Aunque no sabía los detalles exactos, podía sentir cómo crecía la tensión en la casa. Silvia estaba nerviosa, gritándole a todo el mundo y encerrándose por horas en su oficina. No sabía quién había filtrado la información, pero su paranoia era evidente. Yo, mientras tanto, jugué mi papel a la perfección. Actuaba como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Seguía siendo la nuera tranquila y anodina que ella podía ignorar. No tenía ni la menor idea de que yo era quien había puesto todo en movimiento. En cuanto a Henry, él se estaba desmoronando más rápido de lo que esperaba. Los papeles del divorcio lo habían sacudido, pero lo que realmente lo golpeó fue darse cuenta de que esta vez no me rendiría. Intentó de todo para manipularme, suplicaba, me culpaba, incluso llegó a amenazarme, pero yo me negué a caer en su juego. Cada conversación que teníamos era otra oportunidad para que yo reuniera más pruebas. Una noche, Henry me acorraló en la cocina. Sus ojos estaban inyectados en sangre y podía oler el alcohol en su aliento. Estás arruinando mi vida, Eleanor, dijo, arrastrando las palabras. ¿Te importa lo que le estás haciendo a esta familia? Lo miré a los ojos y respondí con voz firme. Esta familia se arruinó a sí misma, Henry. Tú y tu madre se aseguraron de eso. Se lanzó hacia mí con la cara retorcida por la ira, pero me mantuve firme. Había aprendido a no temerle más. En lugar de reaccionar, con calma encendí la grabadora de mi teléfono que tenía en el bolsillo, asegurándome de capturar cada palabra que decía. ¿Crees que eres tan inteligente? Se burló, pero ya verás. Me aseguraré de que te arrepientas de esto. No respondí, no necesitaba hacerlo. Sus amenazas eran solo palabras vacías y pronto se dio cuenta de lo impotente que realmente era. El punto de inflexión llegó una semana después. Estaba sentado en la sala de estar, fingiendo leer un libro, cuando Silvia irrumpió, con la cara roja de ira.
Sostenía una pila de papeles en su mano. ¿Qué es esto, doctora del IRS? Exigió, agitando los papeles frente a mí. ¿Sabes algo sobre esto? Miré hacia arriba, confundida, sin saber de qué estaba hablando. ¿Esta investigación? Grité. Alguien denunció mi negocio. Me están acusando de fraude. Levanté una ceja y mantuve mi tono tranquilo. ¿Por qué sabría algo sobre eso? Silvia, no estoy involucrada en tu negocio. Ella me fulminó con la mirada. Para mí, su sospecha era obvia, pero no podía probar nada aún. De todos modos, yo no podía. Sentí las grietas en su compostura. El miedo se apoderaba de ella. Era solo cuestión de tiempo antes de que su imperio se derrumbara. Mientras tanto, Marcus me mantenía informada sobre el progreso del caso contra Henry, con las grabaciones, fotos y mensajes que le había proporcionado. Construimos un caso sólido por violencia doméstica y abuso financiero. Cuando llegó el momento adecuado, Marcus me ayudó a presentar una denuncia oficial, asegurando que Henry sería responsable de sus acciones. Las consecuencias fueron rápidas y la noticia brutal del fraude de Silvia se difundió rápidamente, empañando su reputación en el mundo inmobiliario. Sus clientes comenzaron a retirarse de los negocios y su empresa empezó a derrumbarse bajo el peso de la investigación. El IRS confiscó sus cuentas y congeló sus activos mientras realizaban su auditoría. Para una mujer que había construido su vida sobre el poder y el control, fue la máxima humillación. Henry tampoco me perdonó cuando presenté cargos contra él. Se hizo público que las personas que alguna vez lo habían admirado como un contador exitoso ahora lo veían como lo que realmente era, un cobarde que se aprovechaba de aquellos a quienes decía amar. Su empleador lo despidió y sus deudas de juego siguieron acumulándose, dejándolo desesperado y solo. Pero Silvia no estaba lista para bajar sin luchar. En un intento por salvarse, trató de incriminarme por sus crímenes, afirmando que había alterado sus registros y plantado evidencia para hacerla parecer culpable. Fue un movimiento audaz, pero yo estaba lista para ello. Marcus me ayudó a reunir pruebas de que no tuve acceso a sus cuentas ni registros, más allá de lo que había documentado por su propia negligencia. Cuando sus mentiras se desmoronaron bajo escrutinio, solo solidificó su culpabilidad. El tribunal emitió una orden de arresto y Silvia fue puesta bajo custodia. Su comportamiento, que antes era orgulloso, se reemplazó por miedo y vergüenza. Henry se fue sin nada, regresó arrastrándose hacia mí. Se presentó en mi apartamento una noche. Su ropa estaba arrugada y su rostro estaba hueco. Eleanor, dijo con voz temblorosa, lo perdí todo. Por favor, necesito tu ayuda. Me quedé en la puerta mirando al hombre que una vez había amado. Era una sombra de sí mismo, roto y desesperado, pero no sentí simpatía por él. Había elegido este camino y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Tomaste tus decisiones, Henry, le dije fríamente, y ahora tienes que vivir con ellas. No dejaré que me arrastres contigo. Mientras cerraba la puerta en su cara, sentí una sensación de cierre por primera vez en años. Fui libre. Cuando cerré la puerta en Henry esa noche, sentí como si cerrara un capítulo de mi vida que nunca quise volver a visitar. Durante años había vivido con miedo, humillación y angustia, pero esas cadenas finalmente se rompieron. La Eleanor Carter que una vez caminó de puntillas alrededor de la ira de Silvia y la indiferencia de Henry ya no existía. Era libre, verdaderamente libre por primera vez, pero mi historia no terminó ahí. La justicia aún necesitaba seguir su curso, y yo no iba a dejar que Silvia o Henry escaparan de las consecuencias de sus acciones. El juicio de Silvia fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Sentada en esa sala del tribunal, vi cómo la evidencia que había reunido minuciosamente se presentaba, pieza por pieza, los documentos, los testimonios y las transacciones pintaron un cuadro condenatorio de su fraude y corrupción. Silvia, por supuesto, intentó hacerse la víctima. Esto es un malentendido, declaró con voz temblorosa, fingiendo inocencia. Siempre he llevado a cabo mis negocios con integridad. El fiscal no lo aceptó. Presentó la evidencia tan clara y meticulosamente que incluso el abogado de alto precio de Silvia no pudo refutarla. Cuando el veredicto fue culpable de múltiples cargos de fraude fiscal y malversación de fondos, no hubo ningún estallido ni escena dramática. Silvia simplemente se desplomó en su silla,
fue sentenciada a varios años en prisión y su imperio se derrumbó en polvo. La caída de Henry fue igualmente inevitable. Los cargos de violencia doméstica y abuso financiero, junto con sus deudas de juego, lo dejaron sin defensa. Su reputación estaba hecha pedazos y sus amigos lo habían abandonado hace mucho tiempo. Cuando el juez lo condenó, se emitió una orden de restricción y sesiones de asesoramiento obligatorias. Henry ni siquiera me miró, se quedó mirando al suelo, un hombre roto, despojado de su fachada. Al salir de esa sala del tribunal, sentí una sensación de triunfo que no podía poner en palabras. Me enfrenté a las personas que habían tratado de destruirme y gané, pero no se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar mi vida. Los meses que siguieron fueron un tiempo de reconstrucción y redescubrimiento. Me mudé a un apartamento acogedor en un vecindario tranquilo, muy lejos de lo que era antes. El lujo opresivo de la mansión Carter me permitió retomar la docencia, volcando mi energía en mis alumnos y encontrando alegría en las pequeñas victorias cotidianas. Mi amigo Marcus Hill, el detective que me había ayudado a superar todo, se convirtió en una parte habitual de mi vida. Su presencia constante y su aliento me recordaron que, no todos en este mundo están dispuestos a hacerte daño. Un día, mientras ordenaba en mi apartamento, me topé con un viejo diario que había llevado antes de casarme con Henry, y al hojear las páginas vi una lista de sueños que había escrito: viajar a Italia, empezar un jardín, adoptar un perro rescatado. Sonreí al darme cuenta de lo mucho que me había alejado de la persona que una vez fui, pero ahora era el momento de encontrarla de nuevo. Con los procedimientos judiciales detrás de mí, decidí darme un gusto con algo que me había negado durante mucho tiempo: un auto nuevo. No solo cualquier coche, sino uno que realmente amaba. Era mi manera de recuperar la parte de mí que Henry había tratado de quitarme. Conducir por la carretera abierta en ese convertible rojo brillante se sentía como la libertad en su forma más pura. También comencé terapia, algo que una vez había descartado como innecesario. Pero hablar con alguien sobre el dolor y el trauma que había soportado me ayudó más de lo que esperaba. Mi terapeuta fue amable y una mujer perspicaz llamada Doctora Lawson. Me ayudó a procesar mis sentimientos y dejar ir la ira que me había consumido durante tanto tiempo. Pero el cambio más grande llegó en forma de una oportunidad inesperada. Ed Marcus me presentó a una organización sin fines de lucro que apoyaba a las mujeres que escapaban de relaciones abusivas. Estábamos buscando a una oradora, alguien que pudiera compartir su historia e inspirar a otras. Al principio dudé. La idea de pararme frente a extraños y abrir mi alma me aterrorizaba. Pero Marcus me recordó lo lejos que había llegado y cuánta fuerza había encontrado dentro de mí. Entonces acepté. Mi primer discurso fue estresante, pero cuando estuve en ese escenario mirando los rostros de las mujeres que habían recorrido caminos similares, sentí una abrumadora sensación de propósito. Compartir mi historia no se trataba solo de ayudar a otras, se trataba de sanarme a mí misma. Hoy miro hacia atrás en esos años con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por el dolor que soporté, pero gratitud por las lecciones que me enseñaron. Sylvia y Henry intentaron quebrarme, pero en cambio me hicieron más fuerte. Me obligaron a encontrar una resiliencia que no sabía que tenía. Tuve que luchar por un futuro que nunca pensé que podría tener. Todavía tengo cicatrices, algunas visibles, otras no, pero son un recordatorio de lo lejos que he llegado. Ya no soy Eleanor Carter, la esposa tranquila y modesta. Soy Eleanor, una sobreviviente, una defensora y una mujer que recuperó su vida contra todo pronóstico. Y mientras me siento aquí, con una pluma en la mano, al escribir las últimas palabras de mi historia, no puedo evitar sonreír, porque este no es el final, es solo el comienzo.